Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En el lugar de los hemisferios que os encontréis, queridos amigos actuantes, comunidad de Actúa Familia de la Agencia Católica de Noticias, un nuevo encuentro Familia, Vida, Libertad, y esta vez con dos amigos, una de los cuales ya lo conocéis, es nuestra amiga Nanda. ¿Qué tal, Nanda? ¿Cómo estás? Y hoy tenemos el placer y el honor de encontrarnos con todo un profesor de historia de la Universidad de Málaga. Ahora será presentado por Nanda, don Antonio Nadal. Muy buenas, don Antonio. Muy buenas. Vamos a hablar de memoria histórica, vamos a hacer un repaso a la actualidad y él hablará y ellos hablarán de los temas que quieran. Le paso el micrófono a Nanda, que va a presentar a nuestro invitado de hoy. Gracias, Pedro. Buenas tardes a todos, buenas noches o buenos días. Yo tengo el gran honor y la gran suerte de haberme cruzado en mi camino con este catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Málaga, que aunque está retirado de la vida universitaria, no lo está de la vida activa. Es un escritor incansable, un investigador que no para, se basa siempre en las fuentes y me ha enseñado que la historia se puede contar de una manera veraz, sin tintes y sin tener que tergiversar absolutamente nada. Cuando yo lo conocí, precisamente luchaba en contra de lo que hoy se está convirtiendo en un negocio, y él, como primer afectado porque conoce y ama su profesión, pues quería luchar contra eso. Aprovechamos que hemos coincidido con Pedro Mejías en esta ciudad para tener una charla cercana con Antonio y para que nos cuente. En principio, el libro que tiene en las manos es de un fraile al que asesinaron en el año 36 junto con 12 católicos por odio a la fe. Se llama este fraile el padre Marcelino Lázaro Bayo y fue el primer conciliario de la Asociación Católica de Propagandistas. En este libro cuenta la historia, pero lo que nos queremos centrar hoy de manera tangencial, aunque nos cuente un poco de la historia del fraile y este libro tan curioso, precisamente en cómo se está ocultando hoy esa historia que ocurrió, que se puede conocer de una manera objetiva, pero que hoy le están dando la vuelta. Nos están enseñando, no a nosotros, que ya gracias a Dios tenemos un conocimiento de la historia mucho más cercano y más veraz, pero se le está dando la vuelta y a las nuevas generaciones se les está contando precisamente que las víctimas fueron verdugos. Y en esa lucha, desde luego, coincido con el catedrático Antonio Nadal, mi gran amigo, y lo admiro profundamente. Si nos puedes contar un poquito, Antonio, acerca de la historia del padre y de manera tangencial lo que hemos estado hablando de la memoria histórica. Bueno, muchas gracias por la invitación. También para mí encontrarme con Nanda ha supuesto no digo que sea una especie de sentimiento de haber caído del caballo, pero sí unirme después de mucho tiempo a una amistad en la que nos acompañamos, por lo menos ella me acompaña a mí, porque tiene coche y eso es un elemento verdaderamente esencial. Me acompaña, nos acompañamos mutuamente, pero ella conduce. Es decir, es un argumento de tipo técnico, no es una hipérbole ni hay otros elementos que supongan interpretación alguna. Y colaboración por el bien de la verdad, que es lo que queremos que nos bueno, y por el bien también mío, de que no tengo que ir en autobús, que es importante. Todas esas cosas hay que decirlas, sin duda. Y yo venía a presentar este libro, que es la historia de un proceso
de la Iglesia Universal, digamos los tecnicismos del derecho canónico para convertir un mártir de la guerra civil en beato para su proceso de santificación, de un grupo que murió asesinado en Jimena de la Frontera, provincia de Cádiz, pero que siendo sacados de la cárcel de Jimena fueron fusilados en Arriate, en la provincia de Málaga, y en consecuencia las dificultades entre las provincias eclesiásticas y las provincias administrativas y las concurrencias obligatorias del derecho, pues llevaron el proceso de beatificación a Málaga en vez de a Cádiz. Y ¿Quién era Fray Marcelino Lázaro? Pues, era un fraile. Fray Marcelino Lázaro era franciscano, era murió mártir. Una persona de una enorme brillantez. Está publicada brevemente su biografía, y en 1935, y ahí está el hecho esencial para determinar su carácter de mártir, él determinó en ir, siendo un hombre de las academias hispanoamericanas, habiéndose publicado un lectorado en Roma, él decidió ir de forma profundamente altruista a un pueblo descristianizado como era en aquella época Jimena de la Frontera. Y en ese punto es donde entra el sentido esencial del libro, y es que pese a que le avisaron insistentemente que la naturaleza político-social de la zona era extremadamente peligrosa, él decidió ir. Y al decidir están todas las declaraciones de que iba al martirio, y pese al martirio que se preveía que podía ocurrir en el momento en el que estaban las circunstancias de España profundamente activas, fue a Jimena de la Frontera, y en el momento en que Cádiz cayó en poder de las tropas nacionales y empezaron a presionar, lo sacaron en una conducción terrible, finalmente en el pueblo malagueño de Arriate, en una escena verdaderamente surreal y dramática, en el fondo o al fondo de una imagen iluminada por una máquina del tren, a 12 personas, efectivamente, por su condición de cristianos, fueron asesinados y abandonados allí. Esa es la historia y el procedimiento administrativo. Porque mártires hubo muchos, no solamente estos en Málaga, como saben nuestros amigos, en España, lo mismo que la guerra cristera, más o menos en aquella época, hace un siglo, la guerra civil española, en fin, y en otros puntos del mundo hubo en esa época auténticos mártires. Pero ahora, hoy en día, nuestro gobierno social comunista que quiere desmembrar España, quiere también desmemorizar España y solamente ve víctimas de una parte. ¿Tú qué opinas de esto? ¿Usted qué opina de esto, profesor? No se trata siquiera de que vean víctimas de ninguna parte. Hablamos lo que pretende lo que podemos denominar el gobierno, que yo le llamo los pisarelos y Echenique en ámbito de degeneración. Pisarelo, tráeme un café, es a lo único que llegan, pues se tratan de gente de escaso nivel, de absoluta desinformación moral. Lo que pretenden es construir un modelo soviético, un modelo soviético es aquel que tiene una historia oficial. Y la historia oficial, como no la tienen construida, porque no pueden construirla, como no pueden construir una ciencia médica, ni pueden construir una ciencia de la arquitectura, no pueden construir una ciencia de cualquier actividad humana que roce con la ciencia, pues pretenden establecer un modelo único. Al no tener alternativa, lo que hacen es destruir todo lo anterior y ganar la guerra con 80 años de retraso sin que nadie se lo haya pedido, y después de que la sociedad española demandó una aceptable actividad de olvido fundado en la reconciliación nacional y en la ausencia del odio como elemento esencial
que marcaba la vida española. Esto no lo aceptan y quieren establecer un modelo soviético, un modelo único. Pero eso es poner puertas al campo. O sea, ¿quién me va a impedir a mí que hable de Franco? Bien, mal, regular, es decir, eso es inimaginable. Claro, ¿quién me va a impedir que hable de la Iglesia? Claro. Es inimaginable. Y si no, habrá que pasar a la clandestinidad y tendrán que controlar Facebook y Twitter e Instagram. Como de hecho quieren hacerlo. Sí, pero eso es inimaginable, porque no hay fronteras. O sea, habrá que irse a Marruecos, habrá que irse... Si eso no lo consiguió nadie, ni en las épocas más complejas de la historia de España. En España se oía Radio París, se oía la Pirenaica, se oían miles de emisoras. Volvamos a la clandestinidad. El problema es que toda esta gente vive muy bien. Son gente que tienen 30 años. Es gente sin oficio, sin beneficio. Son ministros, no digamos por la gracia de Dios, sino del diablo. Es decir, hay un elemento sorprendente en la vida que permite que los Pisarelos, o Echenique, Perro Sánchez, todos estos personajes sean en este momento ministros. Que uno que se llama Pisarello, que es un tipo argentino y letrado que no sabe leer y escribir, ha representado al Estado español en la toma de posesión de esa pobre mujer que es la nueva presidenta de México. Eso es insólito, es increíble. O sea, ¿cómo puede un tipo iletrado argentino que odia a España y cuya única virtud fue salir en el cementerio de Barcelona y arrebatar una bandera de España y tirarla? Esos representan a España y ese es el gobierno que tenemos. Pero que sepa el gobierno y que sepan todos, como pasó con el Reich. Pretendían hacer un Reich de 1000 años. O el estalinismo pretendía gobernar eternamente. Y los periodos históricos cambian. Y os estamos esperando. Sencillamente porque sois todos gente de un nivel bajísimo. A mí ayer me llamó mucho la atención, Antonio, hablando de José María Pemán, que tú precisamente comentaste que si se volvía a abrir el archivo con documentación interesantísima e importante para la historia de España, la cerrarían de manera inmediata. Esto surgió porque en su tierra, en su casa natal, han destruido la placa que recordaba que ahí nació un poeta y escritor con muchísima importancia y muchísimo renombre de España. Como hemos estado el año pasado, creo que fue, o el anterior, sí. En Actúa Familia, recordando allí, en Cádiz capital, en la casa natal de Pemán, pues han quitado ese. También en Jerez, que creo que ya después lo repusieron, la estatua de Pemán. En fin, Pemán ha sido una gran figura del mundo cultural durante el siglo XX en España, a principios del siglo XX. Igual, yo recuerdo que lo he visto una vez solo, ya estaba muy anciano, muy mayor, murió en el año 80 y tanto, 81, y bueno, y es una persona de una espiritualidad además impresionante. Yo les recomiendo a nuestros amigos que se interesen en la obra de Pemán, referido a Cristo crucificado, a la Virgen, a las poesías de Pemán. El Divino Impaciente fue la obra que más tuvo éxito, en fin. Pero bueno, exactamente lo del archivo. Sí, Pemán es un hombre brillantísimo, es decir, su actividad pública comienza lógicamente en los años 20, no pertenece siquiera al ámbito estricto de la etapa del general Franco del 36, es decir, antes de antes de que comenzara la guerra civil. Tiene una actividad literaria, cultural, digamos como una gran personalidad. Lo digo porque la aplicación de memoria histórica es ilegal. Ya pasó con el capitán Aya, ya pasó con García Morato, ya pasó con tantos otros elementos, que no se puede aplicar su actividad durante la guerra civil, porque antes de la guerra civil el capitán Aya ya había descubierto el vuelo nocturno, antes de que empezara la guerra civil. En consecuencia, no han podido quitarle algunas calles en Madrid. Ahora, es la Junta de Andalucía. O sea, es el gobierno de Juanma Moreno el que dirige el proceso de
memoria democrática. La comisionada de la memoria democrática de Andalucía fue la que nombró Susana Díaz. El Partido Popular da miedo, nos da miedo a los historiadores, porque como quieren mantener una hostilidad radical de izquierda a la izquierda del gobierno, entonces siguen prácticamente igual. El gobierno ejecuta y la Junta de Andalucía acepta. Y es verdad que aplaude con las uñas, pero aplaude. Entonces, en el momento, ya se lo he dicho a alguna gente, en el momento en que vuelvan a abrir el archivo PEMAN, hay media humanidad de la Junta de Andalucía, del PP y de toda la izquierda. Pasa que yo a la izquierda le otorgo exactamente el nivel que tenía Kichi o la señora del Kichi, le otorgo un nivel entre 0 y 10, el 2 o el 3%. Pero lo que no tienen a nivel cultural o a nivel político lo tienen de maldad, de sectarismo y de odio. Y además son capaces de hablar cualquier cosa sin tener la menor idea, que es lo más dramático. Entonces, en cuanto que hablan cualquier tipo de actividad de PEMAN, están esperándolo, como hicieron hasta con el campo de fútbol. Carranza, que ahora tiene un nombre... Que ahora lo quieren devolver ese nombre tradicional para los gaditanos, como era Carranza. Pero es que Carranza tenía una historia previa a la guerra civil. Es que todos ellos tienen una historia previa a la guerra civil. Y el problema de la guerra civil es que después de la guerra civil, unos permanecieron, otros estuvieron. Lo que pasa es que yo creo que nadie conoce exactamente la biografía de PEMAN. Entonces, estamos hablando de un personaje de una enorme brillantez. Si no quieren leer sus obras, pueden leer sus diálogos con Franco, otros pequeños libros donde muestra una erudición y un nivel extraordinario. Primero se levantaba a las 9 de la mañana y trabajaba 14, 15 horas una producción literaria al día. Tiene estupenda. Y lo que ocurre es que ¿quién se va a comparar en el campo de la izquierda con PEMAN? Pues quizás Juan Luis de Brián, el del País, que ahora lo echaron del País y ahora se ha vuelto progresista, pero lo echaron del País, Echenique, Pisarello, Perro Sánchez, la esposa, la catedrática esposa la de derecha Sánchez. Tiene grandes figuras culturales. No, la izquierda es que no tiene ninguna. No tiene ninguna. Yo cuando estudié esto, y lo sigo explicando, el gran drama de la izquierda española es que cuando en Europa escribía Lenin, Rosa Luxemburgo, Gramsci, todos los grandes teóricos procedentes del mundo hegeliano que pasaron al marxismo, el problema en España es que quien escribía era Pablo Iglesias, unos articulillos en El Socialista, y porque era su periódico, si no, no se lo hubieran publicado, y Dolores Ibarruri. Los grandes teóricos de la izquierda española se llama Pablo Iglesias, el otro, y Dolores Ibarruri. Y esos son, digamos, la teoría a la que pueden reclamar, porque los diputados socialistas, Fernando de los Ríos, Julián Besteiro, eran kantianos, o sea, no llegaban más allá de un proceso racionalista, y termino con ello. La izquierda española tiene dos elementos clásicos, que lo he publicado en un montón de sitios, es antinacional y antirreligiosa. Sin el sentido de odio a España y de odio al catolicismo, la izquierda española se queda desprendida. No tiene ningún elemento teórico sobre el que sostenerse, porque en el momento en que ayer se habló también de las encíclicas de finales de Rerum Novarum, en el momento en que la Iglesia Católica empezó a ocuparse del asunto social, siquiera quedaron ellos, digamos, protegidos. Y luego toda la doctrina social que se implantó durante el régimen de Franco, le quitaron a la izquierda la parte social de su doctrina, con lo cual ahora tienen que recurrir al género, a la transexualidad y a los desórdenes que surgen de una falta absoluta de la nueva izquierda, ¿no? Lo que se ha ido No. Estos son nuevos movimientos sociales cuya definición no existe. Es decir, hay 120 géneros
Y yo pero antes de meternos ahí, sí. No sé, se me quería quedar sin preguntarte por una cosa que en la conversación me ha venido, ¿no? Sí. Y es que, bueno, dejamos ya a Pemán, pero sin recordar a nuestros amigos que busquen a Pemán. Que sobre todo a mí me gustan sus escritos, poemas de Semana Santa y poemas dedicados de espiritualidad, ¿no? Es un hombre de mucha fe. Dejando a Pemán y toda esa parte, has hablado de nuestra querida presidenta, nueva presidenta de México. Yo quería que dijeras una palabrita muy escueta que representa para ti la hispanidad. Ese sentimiento que nosotros en Actúa Familia también intentamos promocionarlo, ¿no? Actúa Hispanidad, y queremos siempre estar hablando de ese tema, nunca dejarlo, y teniendo pues una persona como tú, una figura como tú. ¿Cómo está ahora mismo? ¿Qué es lo que ha pasado con esto de que España tiene que pedir perdón y tanta cosa? Bueno, yo confesaré, bajaré a los infiernos. En ese momento yo conocí a Petro, a la pobre mujer esta que no sabe lo que dice, de México. También estuvo en el M19, yo fui profesor en diversos momentos en la Universidad Nacional de Colombia, y allí conocí a todos los del M19. Petro era de los más tontos y en consecuencia no formaba parte del elenco de profesores y era unos 10 años más joven que yo. Y entonces Petro y todos ellos estaban sufragados por Pablo Escobar, como fue el M19, eran profundamente anticomunistas y ahora son comunistas. La presidenta de México también estuvo en la organización terrorista M19. Pero este es un personaje menor porque reconozco que lo mismo que Petro y compañía estudiaron algo en su momento, esta es una absoluta ignorante. Yo estuve incluso en Colombia en 1992, cuando fue el cuarto centenario. ¿El quinto centenario? No, el cuarto. O sea, no el quinto. En 1992. 1992. Ajá, exactamente. Yo, sinceramente, nunca oí una palabra ni sobre España ni contra España. Es decir, son descubrimientos de la nueva izquierda. La nueva izquierda, como no tiene nada que reclamar, vuelven a insistir sobre España. En México no se puede ir. México es un narcoestado terrorista. México no se puede salir a la calle. México es un estado completamente destruido, no hay posibilidad. ¿Y a qué se dedica? ¿A qué se dedica? Aprobar el aborto. Esta mujer se dedica sencillamente a atacar a España. Es decir, se trata de una ficción, de lo que se llama en filosofía la posverdad, en la que se insiste permanentemente en un hecho que por no ocurrir, por no existir, no se puede materializar. Yo puedo pedir por algo sobre el cual he actuado negativamente o hay algún elemento material que lo determine. Pero la historia tiene una dinámica propia. Si no, tendríamos que estar pidiendo a los neandertales porque lo eliminamos el Homo sapiens. El Homo sapiens tiene que pedir perdón a los neandertales que se los cargaron o con los que convivieron o dejaron de convivir. Los persas tienen que pedir permiso a los griegos a los romanos a los griegos. Tenemos que estar pidiendo permiso y perdón toda la vida. España fue el único mecanismo de descubrimiento en el que fue guiado, y eso lo he publicado en un montón de sitios, a diferencia del inglés, del belga, que hubo por dos troncos, la fe y la espada. La espada es la administración pública convirtiendo a América en provincias de la nación española a través de los códigos respectivos y en potencias. Y del Consejo de Indias. Y la cruz era la dimensión espiritual que nunca tuvieron los ingleses ni los franceses, que iban sencillamente a comprar esclavos, a sacarlos, a venderlos, y ni siquiera convivían con ellos, como pasó en la India y en estos lugares. Establecían factorías junto al mar, saqueaban los de estos y nunca ni hablar. Tenía a veces algunos esclavos hindúes, digo hindúes para no distinguirlos de los indios norteamericanos. Y lo que hicieron los protestantes anglosajones en América fue acabar con todas las tribus. Esto sencillamente en México se lo cree la presidenta
y algunos otros insensatos, porque ni siquiera el mundo académico... Pero lo están intentando inocular en los colegios. Ya nos han dicho cómo están los libros de texto en México, ¿sí?, y en todo el continente, en toda la región. En Ecuador nos mandan los libros de texto, cómo se hace. La gente nos pide los libros de Marcelo Gullo y de toda esta gente que para enseñárselo a sus hijos. Pero nuestros amigos de actuantes en Ecuador, en Argentina, en tantos otros. En Argentina hay muchos más hispanistas que hablan la verdad, pero por ejemplo Marcelo Gullo le tienen prohibido publicar en Argentina. Entiendo. Entonces esta idea de nueva hispanidad nosotros la queremos promocionar, ¿no? Es un gran don. Es una dinámica histórica. Los historiadores nos distinguimos de los politólogos y de los sociólogos porque hablamos de tiempos largos. Es decir, nos ha tocado un periodo de la historia en el que la izquierda, desprovista de cualquier ideología, o sea, ya no hay marxismo, ya no hay lucha de clases, ya no hay digamos, lucha entre el proletariado y la burguesía. Durante el régimen de Franco se creó una revolución social excepcional que fue la generación de las clases medias. Al no existir ningún tipo de ideología, tiene que recrearse una nueva ideología, pero como he dicho antes, sustentado sobre la nada. Y cuando se sustenta sobre la nada, está uno peleando con ficciones, está uno peleando con hechos que no pueden ser rebatidos porque no están más allá de las concepciones ideológicas. Y desde ese punto de vista, estamos en un periodo largo. Pero estamos en un periodo largo en el que, en el momento de construir, no hay nada que construir, que las naciones originarias fueron desapareciendo, no, fueron asimilándose con los españoles. Se quedaron los criollos, los mistis, quedaron los mestizos y se mantuvieron los indios. Como los indios era la parte más pobre, los indios se mantuvieron leales a la colonia española prácticamente durante todo el siglo XIX, porque eran los únicos que no habían sido arrasados por los criollos, por los herederos de los españoles, y sobre todo porque son todos herederos de los españoles, los que no son herederos de los ingleses, como ocurre, antes se ha dicho que los ingleses se llevaban muy mal con los argentinos, ciertamente, pero quien llevó a cabo la independencia de Argentina con San Martín fueron los militares ingleses, igual que con el Liberador, que con el Libertador. Obra de la masonería. Fueron los ingleses, fueron los militares ingleses que acompañaban como Estado Mayor. Fraccionaron como Estado Mayor. Lo que pasa es que se quedaron con lo que se llamaba el Gibraltar español. El Gibraltar español eran las Malvinas. Exactamente. Siguen llamándole el Gibraltar español porque no pertenece a Inglaterra. Pero claro, todo eso es un periodo largo. El problema es cuando tengan que construir. ¿Qué tienen que construir? Que había unas tribus de las que no se posee ningún tipo de información sobre los temas arqueológicos y van a construir 5 siglos y los van a derruir. Pero eso es imposible, sí. Y con esto acabo. Yo me acuerdo cuando nos daban formación del espíritu nacional en el instituto. Yo tenía 9 años. Sinceramente es que no me acuerdo muy bien de lo que... Porque además los libros, y los conservo todavía, que los libros se llamaban Doncel y cosas por el estilo, allí estaba García Lorca, allí estaba Delibes, allí estaba Quevedo, allí estaban todos. Entonces yo nunca tuve sensación de estar leyendo algo de odio, que no. También era muy pequeño, pero también lo estudié. Donde aparecía España, Campos de Castilla. Yo leí a Machado con 9 años en formación del espíritu nacional. Claro. Todo lo que era de gitanos, el tostonazo de Lorca con los gitanos y la evolución hacia lo mítico. También entraba. Todo eso se veía, todo lo que era algo de España se veía en formación del espíritu nacional. ¿Qué triunfo tuvo cuando se pretendió hacer, que no se pretendió, si se hubiera pretendido hacer desde el poder un sistema ideológico? Porque en el 68, a ciegas, pues no sabíamos dónde íbamos, rompimos, y unos se han ido por la memoria democrática y se han metido con los pisarelos, tráeme un café, y otros
hemos reconvertido el periodo en un análisis inevitable del periodo en el que tenemos y ahora que hablas de ti, ya tenemos que terminar, pero yo quiero, si me permitís, que hables un poquito de ti mismo, aunque sea al final. Podría haber hablado al principio, porque don Antonio Nadal en sí es un auténtico personaje. Y tú me venías contando, ya yo lo sabía por Nanda Agredano hace tiempo, que tú has tenido un pasado de izquierda. No nos está hablando un profesor franquista, ni mucho menos, ni ha estudiado ese periodo, pero si tú tienes tenido un pasado de izquierda, tú has sido candidato de izquierda, has sido un converso, digamos, a la derecha. ¿No? Y como no tenemos mucho tiempo, danos unas pinceladas de tu vida y déjanos para otro futuro encuentro con la miel en los labios. Yo he sido un cristiano viejo, es decir, el que se ha mantenido bajo todas las tormentas, ha permanecido bajo el mundo del Islam. Pero yo le pondré un ejemplo. En primero de carrera fui detenido, en diciembre. En junio fui procesado por el Tribunal de Orden Público, me pidieron 2 años por propaganda ilegal. Segundo de carrera, estuve todo segundo de carrera en la cárcel de menores de Teruel. Tercero, estuve desterrado. Cuarto, estuve en la mili e hice quinto. No perdí ningún curso. A partir de ahí, tengo toda no mi biografía, sino los periodos por los que yo he pasado, los tengo totalmente documentados. Aquello fue un hecho sencillamente histórico, no hay ninguna grandiosidad en ello, pero soy un testigo. Si conozco a todos los farsantes que dicen que estuvieron, que dicen que no estuvieron, los conozco a todos. Entonces, cada vez que me encuentro alguno de lo que entonces era extrema derecha, y entonces sí había extrema derecha, que van con las porritas, etcétera, me encuentro algunos que ahora son socialistas. Claro, como los desprecio olímpicamente, porque claro, no puedo sentir por ello otra cosa. Me hace mucha gracia cuando los veo, como ya no hay carta al director, le podía escribir una carta al director diciendo, ¿te acuerdas cuando nos corriste por Granada? Pásanos tus cartas que la haremos saber y la haremos correr por ahí. Todo eso es maravilloso, pero no eran las épocas en que todos los jóvenes desesperadamente, y esa desesperación trágica era una muniana. Yo siempre fui una muniana, yo quise creer más que creer y buscábamos desesperadamente. Entonces pasamos del cristianismo al marxismo, porque era la totalidad, era la única doctrina que explicaba la totalidad de la vida. El marxismo estaba desprovisto del ámbito espiritual, y el ámbito espiritual lo contemplábamos a través de una vida muy dura, que era la de la clandestinidad. Pero esa es, yo me considero un privilegiado, porque en años antes la vida había sido muy dura y carezco de cualquier posibilidad alguna de superioridad moral. Aquello ocurrió, punto, y nada más. Hay tragedias de gente con salud, gente con sufrimientos, gente que han sufrido mucho más que yo. A mí eso me da igual. Pero soy un testigo. La verdad. Ahora, yo cuando veía a Rubalcaba decía, oye, Rubalcaba, el que se mueve se la clava. Yo decía, como te mueves te la clava. Cuando yo los conozco a todos. Yo cuando era Felipe González, Alfonso Guerra, yo estaba con ellos. Lo que pasa es que yo tenía 25 años y ellos tenían 10 años más que yo. Pero los conozco a todos y ellos me conocen a mí. Lo que pasa es que yo ya vivo en la clandestinidad porque dejé la memoria democrática y estoy condenado. Entonces, pero condenado, mientras haya una página de Facebook o una página de Instagram o de Twitter, siempre queda la posibilidad de decir quién era Morodo. El otro día escribí quién yo conocía a Morodo. Los conoce a todos, perfectamente. Y es un testigo. Pero yo tenía 24 años y ellos tenían 35 y 40, esa es la diferencia. Es un testigo de la verdad y de un periodo histórico que se quiere ocultar y que se quiere desfigurar al más puro estilo soviético. Para nosotros es un honor tener al doctor Antonio Nadal
doctor de la universidad, ya jubilado, de la Universidad de Granada. Nos lo ha traído Nanda. Ha estado dando una ponencia en la Asociación Católica de Propagandistas en Cádiz, y hoy hemos tenido la suerte de que visitara en San Fernando el Panteón de Marinos Ilustres, donde también es parte de nuestra historia. Entonces yo le agradezco a Nanda Agredano, nuestra portavoz de Defensa de la Vida, Pro-Life, que lo despida. Le voy a pedir que lo despida. Toma, Nanda. Bueno, más quería agradecerle a Antonio, porque no solo lo llevo y lo traigo y lo acompaño, sino que aprendo muchísimo, y gracias a él, aunque ya he dicho al principio que yo tenía la suerte de haber estudiado historia sin tintes en un colegio de monjas, pero nunca jamás me hablaron de temas políticos, ni tiñeron ni ocultaron nada. Sin embargo, estoy aprendiendo muchísimo con él, y es una gran ventaja la que tengo. Y nada, hasta el próximo encuentro. Ojalá podamos tener un encuentro en vivo pronto, porque tengo que decir que es una ventaja el poder hablar sentado y en persona. Eso que hemos perdido, por desgracia, pues lo agradecemos la presencia de nuestro amigo Antonio Nadal, y desde luego quiero darle las gracias a Pedro por lo bien que se porta siempre cuando nos tiene cerca. Un abrazo a todos y hasta el próximo encuentro. Gracias a vosotros.